El ringue no miente. Eso lo sabía Salvador Sánchez desde que tenía 12 años, y su padre lo llevó por primera vez a un gimnasio de Tijuana que olía a cuero viejo y a sangre seca. Había algo en ese cuadrilátero de lona manchada, rodeado de sogas que ya no eran completamente blancas, que decía la verdad sobre los hombres de una manera que el mundo exterior nunca podía. Afuera podías fingir. Podías usar ropa bonita, hablar con confianza, caminar como si supieras a dónde ibas. Adentro del ringue, en cambio, todo lo que eras quedaba expuesto en cuestión de segundos. Era el 21 de julio de 1982. El Madison Square Garden de Nueva York estaba lleno hasta el último asiento, y el aire tenía esa densidad particular de los grandes eventos de boxeo, cuando miles de cuerpos y miles de expectativas se comprimen en un solo espacio cerrado y crean algo casi atmosférico, algo que pesa. Los reflectores caían sobre el ringue con esa luz blanca e implacable que no perdona nada, que hace que cada rasguño parezca una herida y cada gota de sudor brille como algo sagrado. En una esquina estaba Salvador Sánchez, 23 años, campeón featherweight del Consejo Mundial de Boxeo. Un hombre de Sonora, México, que había peleado y ganado 44 veces en su vida profesional, que había defendido su título 9 veces consecutivas, que había noqueado a peleadores que la mayoría de los especialistas consideraba imbatibles. Su cuerpo no tenía nada espectacular a la vista. Era compacto, funcional, construido para trabajar en lugar de para impresionar. Cuando entró al ringue aquella noche, lo hizo sin drama, sin theatrics, sin la clase de entrada elaborada que algunos campeones necesitan para convencerse a sí mismos de lo que son. Simplemente caminó hacia su esquina y se quedó ahí, con los ojos en la lona, moviéndolos apenas, como si estuviera leyendo algo que solo él podía ver. En la otra esquina estaba Azumah Nelson, 24 años, ganés. Un hombre que había llegado al boxeo desde las calles de Accra, que había construido su reputación golpe a golpe en un continente que el mundo del boxeo apenas comenzaba a tomar en serio. Era más alto que Sánchez, con un alcance que le daba ventaja matemática, y tenía en su mirada algo que los comentaristas describían como ferocidad, pero que en realidad era algo más complicado. Era convicción. La convicción de alguien que ha tenido que probar su valor ante audiencias que empezaron sin creerle. Los periódicos de esa semana habían tratado a Nelson como el retador respetable pero predecible. El favorito lógico que probablemente caería en algún round intermedio ante la superioridad técnica del campeón. Eso era lo que los números decían. Eso era lo que los analistas decían. Pero los números no habían visto a Azumah Nelson entrenarse. No habían visto los 6 meses de preparación que antecedieron esta noche. La disciplina monástica, los kilómetros de carretera antes del amanecer, los miles de rounds frente al espejo buscando el ángulo exacto, el timing preciso que necesitaría para desmantelar al mejor featherweight vivo. El momento ocurrió en el último pesaje, la tarde anterior a la pelea. Los dos hombres estaban de pie frente a frente en la sala donde la comisión atlética hacía sus mediciones, rodeados por sus equipos, por periodistas, por los inevitables hombres de traje que aparecen cuando hay dinero en juego. Alguien hizo una pregunta a Nelson sobre sus posibilidades, sobre su estrategia, sobre cómo pensaba competir contra un campeón de la trayectoria de Sánchez. Y Nelson giró la cabeza hacia donde estaba el mexicano y le habló directamente a él, ignorando al periodista por completo. «Tú no aguantas 15 rounds conmigo», dijo Nelson. Su inglés tenía el acento musical de Accra, cada sílaba colocada con una precisión que hacía que las palabras sonaran casi formales, casi como una declaración legal, más que una provocación. 15 rounds es demasiado tiempo para ti. Antes de que llegue el 10º, ya vas a estar mirando las luces desde la lona. La sala se quedó en silencio por un momento. No el silencio incómodo de cuando alguien dice algo inapropiado, sino el silencio denso de cuando alguien dice algo que todos esperaban, pero nadie había dicho todavía. El equipo de Sánchez intercambió miradas. Los periodistas levantaron sus libretas. Salvador Sánchez miró a Nelson. Sus ojos no expresaron sorpresa, ni ofensa, ni la clase de ira calculada que algunos peleadores simulan en los pesajes para alimentar la cobertura mediática. Lo que expresaron fue algo más difícil de nombrar. Era la mirada de un hombre que ya ha tenido esa conversación miles de veces en su interior, que ya ha procesado todas las versiones posibles de esa duda, y que ha llegado a algún lugar del otro lado de ella. «Mañana», dijo Sánchez, y nada más. Y giró hacia su equipo como si la conversación hubiera concluido de manera natural. Esa noche, en el hotel,
Mientras su entrenador Cuyo Hernández repasaba por enésima vez el video de las peleas de Nelson, Sánchez estaba sentado en la cama con los codos sobre las rodillas, mirando un punto fijo en la pared. Cuyo lo conocía lo suficientemente bien como para saber que no estaba pensando en Nelson. Estaba pensando en algo más profundo, en algo que el boxeo le había enseñado y que pocas personas afuera de este deporte podían comprender del todo. ¿Te molestó lo que dijo?, le preguntó Cuyo eventualmente. Sánchez tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía esa cualidad que tenía en los momentos de mayor claridad, tranquila y completamente segura, como si estuviera describiendo algo que ya había sucedido. No, dijo, porque él cree que tiene razón. Cuyo lo miró. Y eso es lo más peligroso que puede hacer un peleador, dijo Sánchez, levantando la vista. Creer que ya sabe cómo termina. Cuyo Hernández había entrenado boxeadores durante 22 años. Había visto a hombres confiados ir al ringue y perder, y había visto a hombres que no eran los favoritos ganar por razones que los analistas después explicaban con estadísticas, pero que en realidad no podían explicarse del todo. Había aprendido que el boxeo era uno de los pocos lugares donde la realidad no siempre confirmaba lo que la lógica predecía. Y había aprendido que la diferencia entre los grandes campeones y los buenos peleadores no vivía en los músculos ni en la velocidad, ni siquiera en la técnica. Vivía en eso que Sánchez acababa de decir, en la disposición de no saber cómo termina hasta que termine. Al día siguiente, cuando el árbitro llamó a los dos hombres al centro del ringue para las instrucciones finales, algo sucedió que la mayoría de los presentes en el Madison Square Garden esa noche no notó conscientemente, pero que se grabó en su memoria de todas formas. Nelson miró a Sánchez con esa intensidad calculada de quien quiere establecer dominancia psicológica antes del primer campanazo. Era una mirada que había funcionado antes, que había hecho que otros retadores sintieran el peso de lo que se venían encima y llegaran al primer round ya con algo roto adentro. Sánchez no devolvió la mirada de la misma manera. No miró hacia otro lado, tampoco. Simplemente miró a Nelson con la misma expresión que un maestro usa cuando está esperando que un alumno cometa el error que le servirá de lección. Sin hostilidad, sin miedo, sin necesidad de demostrar nada en ese momento preciso, porque sabía que la demostración vendría después, y vendría de la única manera que importaba. El campanazo del primer round sonó como siempre suenan los campanazos, como una frontera entre el mundo donde las palabras todavía sirven de algo, y el mundo donde solo sirve lo que el cuerpo sabe hacer. Nelson salió hacia adelante con esa energía de quien tiene algo que probar, y lo suyo inmediatamente se vio limpio y potente. Sus jabs llegaban con timing, su guardia era sólida, sus movimientos de cintura mostraban el trabajo serio que había hecho en el gimnasio. No era el retador adecuado por accidente, era el retador adecuado porque se había ganado ese derecho round tras round en años de trabajo invisible. Pero Sánchez hizo algo que desconcertó a muchos de los que miraban desde afuera del ringue. No respondió con velocidad ni con poder inmediato. Respondió con información. Cada intercambio era para él una pregunta que Nelson respondía sin darse cuenta. ¿Con qué velocidad llega el jab derecho? ¿Cuánto tarda en recuperar la guardia después del cruce? ¿Qué hace con los pies cuando prepara el gancho? ¿Cuándo respira? ¿Cuándo no respira? Sánchez estaba leyendo a Nelson como se lee un libro complejo, sin prisa, sin saltarse páginas, entendiéndolo desde el principio para poder entenderlo al final. Los primeros 5 rounds fueron de Nelson por los puntos de la mayoría de las tarjetas. Era más activo, más agresivo, conectaba más golpes visibles. La multitud marcaba su nombre con regularidad. En las tribunas, los que habían apostado por el retador comenzaban a pensar que tal vez los números habían subestimado algo. En el rincón de Sánchez, entre el quinto y el sexto round, Cuyo limpió el corte pequeño que Nelson había abierto sobre el ojo derecho, con una combinación que llegó antes de que Sánchez terminara de procesar el ángulo. Le preguntó cómo estaba. «Estoy bien», dijo Sánchez. «¿Necesitas más volumen?», dijo Cuyo. «Los jueces lo están viendo pasivo». Sánchez asintió, pero sin la urgencia que Cuyo esperaba. «Necesita estar cansado primero», dijo. «Todavía está peleando con el entrenamiento. Cuando empiece a pelear con el ringue, entonces». Cuyo no preguntó qué significaba eso exactamente. Lo había escuchado decir cosas así antes. Casi siempre resultaban ciertas 3 o 4 rounds después. El sexto round fue distinto. Nadie en el Madison Square Garden supo identificar el momento exacto en que cambió. No fue un golpe específico ni una secuencia memorable.
Fue más como una marea que empieza a moverse en dirección contraria, imperceptible al principio y luego imposible de ignorar. Los golpes de Nelson seguían llegando, pero comenzaban a llegar a espacios que Sánchez había dejado de ocupar una fracción de segundo antes. Sus combinaciones empezaban a terminar con Sánchez, ya en otro ángulo, ya en otro lugar, ya preparando la respuesta. Y las respuestas de Sánchez empezaron a llegar de maneras para las que Nelson no tenía respuesta preparada. No eran más fuertes ni más rápidos necesariamente. Eran más precisos. Llegaban exactamente donde debían llegar, exactamente cuando debían llegar, usando la energía de Nelson contra él mismo. Un contragolpe que aprovechaba el impulso del cruce para multiplicar su propio impacto. Un gancho al cuerpo que llegaba en el único milisegundo en que la guardia del ganés estaba abierta, justo después de un jab que Sánchez había calculado que Nelson tiraría porque llevaba 3 rounds siguiendo ese patrón. Nelson era un gran peleador, eso nunca estuvo en discusión. Pero confrontar la inteligencia táctica de Sánchez en el 8º round, con las piernas ya trabajadas y el cuerpo acumulando el costo de 6 rounds de actividad intensa, era diferente a confrontarlo en el primer round con el entrenamiento todavía fresco en los músculos. Era como ser un arquitecto brillante que diseña un edificio perfecto en papel, y luego descubre que el terreno donde debe construirlo tiene reglas propias que el papel no podía anticipar. El 9º round fue una demostración de algo que el boxeo le permite mostrar a sus mejores practicantes y que ningún otro deporte puede replicar exactamente: la diferencia entre golpear fuerte y golpear correctamente. Sánchez no era el peleador con más poder en la división featherweight. Había campeones con mejores estadísticas de knockout, con más kilogramos de fuerza medibles en los guantes. Pero sus golpes tenían una cualidad que los recibían describían siempre en términos similares, como si llegaran de adentro hacia afuera, como si encontraran algo dentro del cuerpo que los músculos superficiales no podían proteger. En el 10º round, Nelson tomó una combinación al cuerpo que lo hizo doblar hacia adelante por primera vez en la noche. La multitud reaccionó con ese sonido particular que hacen los estadios cuando algo inesperado y definitivo ocurre y nadie sabe todavía qué significa. Nelson se recuperó, se rehizo, respondió con sus propios golpes y siguió peleando porque era Azuma Nelson, y los grandes peleadores no paran solo porque los lastiman. Pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no eran los ojos de alguien que estaba ejecutando un plan. Eran los ojos de alguien que estaba improvisando, buscando, tratando de encontrar una respuesta a una pregunta que no había anticipado. En el 11º round, Nelson tiró un derechazo que en la primera mitad de la pelea habría encontrado el mentón de Sánchez con plena efectividad. Sánchez no lo bloqueó ni lo esquivó con un movimiento largamente preparado. Simplemente ya no estaba ahí, y en el espacio que dejó abierto el impulso del golpe de Nelson, su propia mano derecha describió un arco corto y compacto que llegó a la sien del ganés, con una precisión que hizo que varios periodistas en el ringside miraran sus notas para asegurarse de que estaban describiendo lo que creían haber visto. Nelson aguantó. Por supuesto que aguantó. Esa es la otra cara de la grandeza. La capacidad de recibir lo que el boxeo te entrega cuando no tienes otra opción, y seguir de pie. Seguir en movimiento, seguir siendo peligroso incluso cuando todo tu cuerpo está diciéndote que la lección de esta noche ya fue suficiente. Los rounds 12, 13 y 14 fueron un reloj que avanzaba hacia una conclusión que el ringue ya había decidido, aunque el marcador oficial todavía no lo reflejara completamente. Nelson seguía tirando golpes, seguía conectando algunos. La diferencia era que cada uno de sus golpes llegaba al costo de abrir un ángulo que Sánchez usaba con exactitud matemática. Y cada respuesta del campeón llevaba consigo no solo el peso de su brazo, sino el peso de toda la noche acumulada en el cuerpo del retador. En el 15º round, cuando el campanazo sonó y los dos hombres salieron de sus esquinas una última vez, el estadio estaba de pie. No por el espectáculo, sino por algo más serio, por el reconocimiento de que estaban viendo algo que no siempre se puede ver, que no siempre se puede poner en palabras, pero que el cuerpo identifica cuando está en su presencia. Nelson peleó el 15º round como los grandes pelean cuando ya saben que el tiempo se acaba y todavía tienen algo que decir. Sus golpes tenían desesperación, pero también tenían dignidad. La dignidad de un hombre que no abandona su convicción solo porque la noche no resultó como esperaba. Sánchez lo recibió como había recibido todo lo anterior, con paciencia, con precisión, con esa serenidad de quien ha encontrado en el ringue no solo un lugar donde ganar, sino un lugar donde ser completamente honesto consigo mismo.
Cuando el árbitro detuvo la pelea con segundos restantes en el 15º round, cuando Azuma Nelson ya no podía defender coherentemente, cuando la decisión técnica por nocaut fue anunciada y el rincón mexicano entró al ringue con la clase de alegría que se acumula durante 15 rounds y estalla toda al mismo tiempo, Sánchez no levantó los brazos de inmediato. Se giró primero hacia Nelson, que estaba siendo atendido por su equipo, y lo miró de la misma manera que lo había mirado en el pesaje, sin triunfalismo, sin condescendencia, con algo que se parecía más al respeto que a cualquier otra emoción. Y Nelson, desde su rincón, todavía recuperando el aliento, todavía procesando lo que acababa de suceder a su cuerpo en 15 rounds de educación que ningún campamento de entrenamiento podía haber proporcionado completamente, lo miró de regreso. Fue un intercambio de miradas que duró quizás 2 o 3 segundos y que ningún resultado oficial podía capturar del todo. Esa noche, en la conferencia de prensa posterior a la pelea, un periodista le preguntó a Sánchez qué había sentido cuando Nelson dijo el día anterior que no aguantaría 15 rounds. Sánchez pensó en la pregunta durante un momento antes de responder, con esa costumbre suya de no dar respuestas que no había terminado de pensar. Me dijo algo importante, respondió finalmente. Me dijo que contaba los rounds, y un peleador que cuenta los rounds está peleando contra el tiempo en lugar de contra ti. El tiempo siempre gana cuando peleas contra él. Yo solo tuve que pelear contra Nelson. En otro extremo de la sala, alguien le preguntó a Nelson cómo evaluaba lo que había vivido esa noche. Nelson tardó más en responder que Sánchez. Cuando lo hizo, su voz tenía la tonalidad de alguien que está siendo completamente honesto en público por primera vez en mucho tiempo. Me enseñó que hay una diferencia entre saber pelear y entender el boxeo. Dijo, yo sé pelear. Lo sé bien. Esta noche encontré a alguien que entiende el boxeo. Es algo diferente. Hizo una pausa. Voy a entenderlo yo también. Y en eso tenía razón. Azuma Nelson volvió a Ghana, volvió al gimnasio, volvió a la oscuridad del trabajo invisible, y construyó desde esa derrota algo que le tomó años pero que eventualmente lo convirtió en uno de los mejores libra por libra de su generación, en un campeón que supo exactamente qué le faltaba, porque un joven de Sonora se lo mostró en 15 rounds una noche de julio en Nueva York. Salvador Sánchez murió 5 semanas después en un accidente de carretera cerca de Querétaro. Tenía 23 años. Había defendido el título del mundo 9 veces. Había peleado 45 peleas profesionales. Había perdido una. El boxeo lleva años debatiendo qué habría llegado a ser si hubiera tenido más tiempo. Pero quizás la pregunta equivocada. Porque lo que dejó no fue una carrera incompleta. Fue una demostración completa de lo que significa entender algo más profundamente que todos los que te rodean. De lo que significa pelear no con el cuerpo solamente, sino con todo lo que eres. De lo que significa pararse frente a alguien que dice que no vas a durar, y responderle no con palabras, sino con verdad. El ringue no miente, y Salvador Sánchez nunca le mintió al ringue.